Mucha atención Colombia porque la periodista María del Pilar Aguilar pues le saca un negocio que tiene el señor Abelardo de la Espriella con el señor Alejandro Char. Resulta que Abelardo de la Espriella llora pero sí factura y duro, señores. Su empresa, la de abogados, sigue facturando 59 millones de pesos mensuales con la alcaldía de Barranquilla. Él no puede, después de que ocupe la presidencia, contratar, señores, contratar con los Char, pero allá va a poner su sede como capital de Colombia. Pero Increíble. precisamente hablando de este señor que siempre, perdón Pachito, que siempre dice que él va a hacer la austeridad, que nada de politiquería, que nada de premiar con contratos a nadie, que él nunca vivió de la teta del Estado, pues yo sí quiero como recordarle esto a este señor y hacerle una pregunta. Como él es ahora el presidente de la República y él tiene su oficina de abogados, ya renunció a su oficina de abogados, ya salió, se desligó de su oficina de abogados de Lawyers Enterprise para que cuando ponga la nombre de cualquier otra persona o encargue a otra persona, porque usted no puede seguir estando en esa oficina. No puede aparecer para nada porque usted ahora es el presidente de los colombianos. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque resulta que el que dice que nunca ha vivido de la teta del Estado, Ovidio, vámonos con la foto, el que nunca vivió de la teta, porque el que dice que nunca vivió de la teta del Estado sigue facturando con el Estado. Ustedes están viendo esto. La oficina de abogados de Abelardo de la Espriella, Lawyers de la Espriella, que se llama aquí de la Espriella Lawyers Enterprise, de la Espriella Lawyers Enterprise SAS, pues sigue facturando y en este momento factura 59 millones de pesos mensuales en la alcaldía de Alejandro Char. El contrato total es de 357 millones de pesos y el periodo de ejecución es del 2 de febrero del 2026 hasta el 1 de agosto del 2026. Señor Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto usted se posesiona, entremos Ovidio, usted se posesiona como presidente de los colombianos. Significa esto que usted ya ni su empresa podría contratar con nada del Estado, porque allí habría un tema de incompatibilidad, de tráfico de influencias, todo lo que se pueda decir. Entonces, el contrato va hasta el 1 de agosto. Bueno, uno diría, listo, ya después no puede haber más contratos. Pero el señor sí ha vivido de la teta del Estado a través de la única empresa de las 36 empresas que factura y le da rentabilidad. Porque recordemos que las otras 35 están quebradas, acabadas, tienen más pasivos que activos, están llevadas de la inmunda, incluido su famoso ron. Esta es la única que le genera rentabilidad. Y claro, pues cómo no le va a generar rentabilidad teniendo los clientes que ha tenido y ahora facturando con el Estado. A ver, señor, no, así no es. Estamos esperando la carta donde usted diga que ya no forma parte de Lawyers Enterprise y que su empresa no va a trabajar para nada con ninguna entidad o institución del Estado. No es pedir mucho, es pedirle coherencia a usted que tanto habla de la coherencia. Ojalá y la coherencia no le quede en la uña del dedo chiquito del pie. Lo único que hay que decir acá es que van a hacer muchos negocios el señor Alejandro Char y el señor Abelardo de la Espriella teniendo el poder, ¿no? Es increíble cómo manosean al público, al pueblo y a todos los que creyeron en él. Por otro lado, resulta que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella pidió detener un proyecto Colombia Solar que favorece a los pobres. Ahí tienen su patria, milagro. ¿Qué tal esto? Papi, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Miren lo que dijo el Zucarito hoy acerca de favorecer a los más pobres. De hecho, señor gobernador y los señores alcaldes, tengo una preocupación principal. A pesar de todos los problemas de seguridad, el tema de salud, tal, mi preocupación mayor son los pobres. Y hacia allá tiene que estar dirigida la acción del Estado. Mano dura contra el crimen y protección para los más desvalidos de la sociedad. Porque necesitamos darle a los pobres condiciones para que puedan materializar sus sueños. Muy bonito el discurso y todo, pero queremos hacerte una pregunta. Si tu intención es favorecer a los más pobres del país, entonces, ¿por qué mandaste a suspender el programa Colombia Solar? Papi, el gobierno entrante dio la orden de suspender el programa Colombia Solar. Hoy de poder mostrar que el programa funciona. Nos sorprende que el gobierno entrante nos haya dicho que paremos el programa. Entonces quiere decir que ojalá me equivoque, pues están interesados en tumbarlo, afectando a la gente más pobre de este país. A mí me sorprende mucho que quieran suspender un programa que, como aquí lo hemos evidenciado, termina en favor a la gente más pobre del país, que va a sufrir las consecuencias del cambio climático con más severidad. Pero bueno, al final eso es lo que decidió
todo el pueblo colombiano aparentemente. Un programa que sí beneficiaba a los más pobres. Papi, le quieren seguir viendo la cara de pendejos a la gente, porque mientras que en un discurso en Montería dice que quiere favorecer a los más pobres, por otro lado manda a suspender el programa que está beneficiando a muchas familias pobres en el país. Papi, Colombia Solar, este programa que fue impulsado por el Ministerio de Minas y Energía, que promueve la instalación de paneles solares en hogares pobres y pequeños negocios, y la orden que se dio desde el gobierno entrante fue suspender este programa y dejar a 1.3 millones de familias sin el beneficio, es decir, cerca de 4 millones de personas que se beneficiaban de este programa Colombia Solar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pobres que va a beneficiar el señor Zucarito? ¿A los pobres del trato 6, amigos de él, o a las verdaderas personas vulnerables en el país? Qué vergüenza que este tipo no pueda ni siquiera un segundo sincronizar sus palabras con sus acciones. Nosotros en la Patria Milagro vamos a luchar por los pobres, pero espérense, ya una llamada. Hágame un favor y me suspende ese programa de Colombia Solar que está beneficiando a muchas familias pobres. Quítenme esa vaina mejor. Ya te llamo. Pues sí, seguimos en beneficio de los más pobres y los más vulnerables. Bienvenidos nuevamente a la extrema coherencia, donde ayudamos a los más pobres a salir de la pobreza. Qué tristeza que quiera suspender este programa. Definitivamente una locura total, ¿no? Y es que ellos hablan de patria miseria que les entregan y que ellos van a hacer lo mejor. Pero ahí se van dando cuenta los milagros que quieren implementar. Joder al pueblo. Aquí Wilson Arias los desmiente. José Manuel Restrepo fue a Washington a decir que recibe una patria miseria, mentiroso y descarado. Hablemos de números, señor Restrepo. ¿Qué nos entregó usted como ministro de Hacienda al gobierno del presidente Gustavo Petro en el año 2022? Una inflación del 10.21%, la más alta en 22 años. Una pobreza del 36.6% de los colombianos. Un déficit fiscal del 7.1% del PIB. Ese fue el país que usted nos entregó. Ahora mire el que le dejamos. La pobreza bajó al 28%, el nivel más bajo en 14 años. Casi 2 millones de colombianos salieron de la pobreza. El desempleo está en 8%. El más bajo para un mayo desde el año 2001. La informalidad bajó del 58 al 54.3%. El salario mínimo pasó de 1 millón a 2 millones de pesos. Le entregamos además el peso colombiano convertido en la moneda emergente más fuerte del mundo para este año. La patria miseria nos la entregó usted personalmente en el año 2022. Y ahora fue a Washington a hablar mal de Colombia, arrodillándose ante Marco Rubio para justificar los recortes que le quieren hacer al pueblo trabajador. Nosotros vamos a defender cada conquista desde el Congreso de la República y desde las calles. Comparte este video, que Colombia sepa quién habla mal del país en el exterior y quién sí le cumplió. Y además de eso, incrementan los aranceles al 12.5%. Por otro lado, Carolina Corcho explicó por qué votaron a favor de Honorio Enríquez del Centro Democrático para la presidencia del Senado, ¿no? Y esto porque el candidato del señor Abelardo de la Espriella no podía quedar ni por las curvas. También la senadora Carolina Corcho subrayó que ellos no serán una oposición filibustera y obstruccionista. Eso fue lo que dijo Carolina Corcho. Al partido ganador ayer en la elección de la presidencia del Congreso, el pacto histórico. Hay fotografías que yo pensé que nunca iba a ver. Aida Abello celebrando, saltando, gritando, emocionada con Rafael Nieto. Ella es del pacto histórico y pocas coincidencias políticas tiene con Rafael Nieto del Centro Democrático. Pero así es la política. Había que unirse alrededor de un nombre, así no fuera el de su agrado, para derrotar al candidato del presidente electo. Y lo lograron. Lo lograron en democracia. Senadora Carolina Corcho del Pacto Histórico, gracias por atendernos. Muy buenos días y, bueno, felicitaciones, ganó su candidato. Muy buenas, Julio, un saludo para tu audiencia. Yo creo que ganó fue la independencia del Congreso de la República como corporación. El Pacto Histórico con voto público sobre la mesa, porque todo esto está sobre la mesa, no con componendas bajo la mesa, decidió respaldar la candidatura de Honorio Enríquez bajo las consideraciones del respeto de la oposición, el respeto de las minorías, las garantías democráticas de nuestro ejercicio en el Congreso de la República y de la oposición social del país. En función de eso, y también en la reafirmación de la independencia del Congreso de la República, se hizo ese apoyo y vuelvo, insisto, lo hicimos con voto público, lo hicimos sobre la mesa y eso no implica, como se dejó claramente en nuestra locución, una adhesión al proyecto político que representa el doctor Honorio, ni una adhesión a su partido político de origen, dado que seguiremos debatiendo con ellos nuestras diferencias y si tenemos acuerdos, como también los hemos tenido en otros momentos con otros partidos políticos en el Congreso de la República, pues también se apoyarán. Nosotros no seremos una oposición filibustera, obstruccionista.
en aquello en lo que estemos de acuerdo que sirva al país, que esté en función de las causas sociales, de los logros sociales del país, estaremos respaldando. Pero aquello que definitivamente retrocedan los logros democráticos de Colombia no contará con nuestro apoyo. Senadora, en ese acuerdo con el Centro Democrático está también el oponerse a que Abelardo de la Espriella como presidente electo se posesione en una guarnición militar. Mire, nosotros no hemos hablado de eso con el Centro Democrático, pero yo le quiero plantear mi posición. Abelardo de la Espriella ya ha planteado que él no va a romper el orden legal y constitucional. Y por ley y constitución, el presidente se posesiona ante el Congreso de la República. Y el recinto del Congreso de la República es en Bogotá porque tiene que ver con un mensaje del poder civil sobre el poder militar que no queda claro en la posesión de Abelardo de la Espriella. Entonces a mí me parece que si ya se quiere romper la ley y la constitución en un proceso de posesión, nos está mostrando él, ya con las afirmaciones que ha hecho, que va a destripar a la izquierda, que va a mandar preso él por decisión propia una cantidad de gente cuando él no es juez de la República y él tiene que estar supeditado al orden legal y constitucional. Entonces me parece pésimo mensaje e inaceptable que se quiera hacer esa ruptura respecto al momento de la posesión. Bueno, pero escuchando esta respuesta suya, quiere decir, senadora Carolina, que usted sí reconoce que el nuevo presidente de Colombia se llama Abelardo de la Espriella, a diferencia de lo que dijo ayer el presidente Petro, que el presidente de Colombia se llama Iván Cepeda. El día de ayer nosotros nos posesionamos como partido de oposición. Cuando nos posesionamos como partido de oposición quiere decir que hay un reconocimiento al gobierno electo, pero hay una consideración, es que nosotros consideramos que sí hubo actos de delitos electorales y fraude, y por eso fue que se interpuso una demanda de nulidad y una serie de acciones frente a las autoridades competentes para impugnar el proceso electoral de Abelardo de la Espriella. Correcto, pero hasta que eso no surta un resultado adverso, para usted el presidente hoy es Abelardo de la Espriella, a menos que esas demandas prosperen. Sí, exactamente, legalmente el presidente es Abelardo de la Espriella, legítimamente está cuestionado por los fraudes y delitos electorales en los que nosotros consideramos estuvo incurso, frente a lo cual la justicia colombiana tendrá que pronunciarse. Sí, ya hay un pronunciamiento, ¿no? Sí, Julio, pues es que la verdad es que se están esperando unas pruebas. Exacto. El presidente dijo ayer en su discurso, y en este momento ustedes van a conocer las pruebas. Sí. ¿Qué supo usted de esas pruebas? Sí, es que mire, senadora Corcho, a él, el presidente, usted sabe, puso en un archivo, en un drive, la copia de la demanda de nulidad electoral que interpusieron un grupo de abogados. Yo he estado revisando el documento, y el documento dice en la página 5 del PDF, lo puede verificar, literalmente lo siguiente: el dictamen advirtió expresamente que no afirma fraude electoral ni alteración fraudulenta de resultados. La conclusión se limita a la presencia o ausencia de controles técnicos de autenticidad, integridad y trazabilidad. Y de hecho, senadora, el mismo Luis Guillermo Pérez en su documento ante el Consejo de Estado dice lo mismo, que no se trata de probar fraude electoral porque no hay pruebas de que ello ocurriese. ¿Eso no es muy diciente? Básicamente, en los hallazgos periciales que presentó Luis Guillermo Pérez, lo que se encuentra es que hubo un debilitamiento de la huella del E14. El E14 es el que tiene el valor jurídico para poder hacer, digamos, el conteo de los votos. Y ya con esa huella hay una opacidad en el seguimiento de esa huella en el E14. La pregunta es, ¿por qué la Registraduría General de la Nación decide en estas elecciones y no en otras llevar a la opacidad y debilitar la huella frente al seguimiento del E14? Pero además también hay otras pruebas que tienen que ver con una cantidad de mesas donde prácticamente un ciudadano tenía que votar cada minuto, lo cual es imposible para que se compareciera el número de votos en mesas en Miami, en los Estados Unidos, con los que aparecieron allí, en esas mesas. Pero también en esa demanda de nulidad está un tema que no se ha aclarado y es la doble nacionalidad del señor Abelardo de la Espriella, dado que la nacionalidad específicamente de los Estados Unidos obliga a una lealtad y una sujeción a los principios, al ejército, a la nación, a la soberanía de los Estados Unidos, y eso podría generar un conflicto de interés, una incompatibilidad como jefe de Estado que le corresponde la defensa del interés del pueblo colombiano y de los intereses de la nación colombiana. Bueno, pero eso ya será entonces la justicia la encargada de determinarlo, senadora. Claro, y me parece que la senadora lo que está diciendo tiene todo el derecho, y es que se analicen esos indicios, esas dudas, ni más faltaba. Esa es la democracia. Pero yo destaco es lo otro, es que vamos para adelante. Sí, ya arrancó con las diferencias obvias que hay en el Congreso, pero ya con un primer acuerdo
importantísimo, que es el del nuevo presidente. Y que nadie se imaginaba hasta hace apenas unos días entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Y por eso quiero preguntarle, senadora, si otro tema que le preocupa mucho al presidente Gustavo Petro hizo parte de esas conversaciones con el uribismo, y es la conformación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sabemos que él les había expresado a varios integrantes del Pacto Histórico que tenían que asegurarse de que la conformación garantizara que las investigaciones que están en esa comisión en contra del hoy presidente pues no fueran a convertirse en un arma en su contra. ¿Ese tema estuvo también sobre la mesa en los diálogos con el Centro Democrático? No, hay varios temas que estuvieron en la mesa que tienen que ver sobre todo con los respetos de los derechos de la oposición, el respeto a las garantías democráticas de nuestro ejercicio congresional de oposición, pero la conformación de la Cámara de la acusación, de la Comisión de Acusaciones, se dan diálogos con diversos compromisarios, no solamente del Centro Democrático. Es que los compromisarios elegidos por el Pacto Histórico tienen que dialogar con todos los partidos políticos, y la responsabilidad de nosotros en el Senado fue escoger la propuesta de mayor garantías para el funcionamiento de la acción legislativa. Ese es el punto del acuerdo. Lo que vuelvo y digo no implica que haya una adhesión al partido político de origen del entonces candidato, hoy presidente del Senado. Nosotros estamos abiertos, por supuesto, a hacer discusiones y hacer un acuerdo nacional sobre diversos temas. No vamos a ejercer una oposición filibustera y obstruccionista como la que sí ejerció, por ejemplo, el Centro Democrático contra Gustavo Petro. Tenemos una apertura al diálogo, pero también vamos a continuar adelante con la presentación. Estamos en proceso en este momento de erradicación de reformas que fueron obstruidas y negadas en el gobierno del presidente Gustavo Petro, como la reforma a la salud, como la ley de la jurisdicción agraria, como la prohibición del fracking, que es el programa de gobierno por el cual el pueblo colombiano votó por nuestra bancada para ser defendidos en el Congreso de la República. Sí, pero entonces podríamos decir que lo de ayer tiene un valor simbólico de mensaje para la nueva administración y sobre todo para el ministro del Interior, pero en la práctica esa nueva administración, el nuevo gobierno, va a llegar con mayorías en el Congreso. Pues no es un valor simbólico porque en todo caso el respeto por las garantías de la oposición, la independencia del Congreso de la República como corporación no son valores simbólicos. Me parece que fue importante lo que ocurrió ayer en el sentido de que el presidente electo está diciendo que va a perseguir un sector enorme de la oposición y nosotros necesitamos garantías para que eso no ocurra, y está diciendo que va a encarcelar y va a mandar preso sin ser el juez de la República, casi que desafiando el orden legal y constitucional a integrantes y miembros de la oposición. Ella es Carolina Corcho, senadora de la República por el Pacto Histórico. Senadora, mucha suerte en esta nueva etapa de su vida política. Muchísimas gracias a su audiencia. Vamos. Carolina Corcho está, mejor dicho, en la jugada, ¿no? Hay que esperar cómo se desenvuelve esto y vamos a ver que le van a hacer tremenda oposición a Abelardo de la Espriella, ¿no? Por favor, les pedimos que sigan viendo nuestros videos y nos vemos en un próximo capítulo.